Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por reunirnos una vez más en tu casa para poder meditar en tu palabra, para poder encontrarnos contigo. Queremos pedir en esta mañana el auxilio de tu Espíritu Santo para poder contemplar la gloria de Cristo, poder entender lo que Él ha hecho a nuestro favor y que nuestros corazones, Señor, puedan responder a ti en amor, en gratitud y en obediencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hoy nuestro estudio del Evangelio de Juan. Quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos 27 al 36. Juan 12, 27 al 36. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hasta aquí la lectura bíblica. Versículo 28, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. El Padre desde los cielos le responde al Hijo diciéndole lo siguiente. Le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La segunda mitad del Evangelio de Juan, comenzando desde el capítulo 12, es conocida como el libro de la gloria. Esto se debe a que si bien hasta aquí Jesús ha manifestado la gloria del Padre, la belleza de su carácter, la belleza de sus obras, a través de cada una de las señales que ha realizado, ahora Él mostrará su gloria de un modo aún mayor. Y esto es lo que tendrá lugar en la muerte de Jesús en la cruz. La cruz es el lugar en el que la gloria de Dios se manifiesta en todo su fulgor. Es ahí donde el Padre mostrará la belleza de su justicia, de su santidad, de su pureza, de su amor, misericordia, gracia, bondad y poder. Todo eso y mucho más se hace evidente cuando Jesús es levantado en el madero. Tal es la manifestación de la gloria divina en la cruz, que Jesús habla de ese evento como su glorificación. Su glorificación. Versículo 23 del capítulo 12 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando de su muerte en la cruz, para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Y este es el deseo del Hijo. El deseo del Hijo es mostrar la gloria del Padre. Por eso Él dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado a través de todo lo que has hecho hasta ahora, Hijo, pero lo voy a volver a glorificar de manera aún mucho más extraordinaria. Voy a mostrar mi gloria de manera mucho más extraordinaria mediante tu muerte en la cruz. De modo que la muerte de Jesús en la cruz ocupa más de la mitad del Evangelio de Juan y gran parte de todos los evangelios. Podríamos decir que los evangelios contienen un preludio referente a la vida de Jesús, a su ministerio, y todo el restante nos habla de la pasión. Desde el principio ellos apuntan al hecho de que Jesús ha venido al mundo para morir. Él sabía que ese era su cometido. El centro del ministerio de Jesús es la cruz. El centro de la Biblia es la cruz. El centro de la historia de la humanidad es la cruz. Y no hay nada más importante para el hombre que su respuesta ante la cruz. Jesucristo afirma que el juicio de este mundo tuvo lugar en la cruz, versículo 31, y que es en la cruz donde Él obtuvo la victoria y donde Él fue coronado para ser rey. Todo el Antiguo Testamento, desde el primer sacrificio en Génesis capítulo 3 y pasando por todo el sistema sacrificial del pueblo de Israel, apunta a la llegada de este Cordero que tenía que morir. Los evangelios nos hablan de su muerte. Las epístolas apuntan una y otra vez al significado de su muerte y a los beneficios que hemos recibido de ella. Podríamos decir que el gran tema de la Biblia y de toda la historia es la cruz. Ese es el gran énfasis de la epístola de Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 7 dice, pero en estos sacrificios del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, y ahora está hablando de Jesús, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Morir. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La cruz es el gran tema de toda la Biblia. Y en los versículos que acabamos de leer, versículos 27 al 36, encontramos lo que podríamos llamar una teología de la cruz, una teología de la cruz. En efecto, lo que tenemos aquí es un preludio de lo que va a tener lugar cuando Jesús sea levantado, cuando Él muera en el madero. Tenemos un preludio en el cual Jesús, de una manera muy íntima y profunda, nos provee de la visión que Él mismo tiene de lo que está por venir. Él, siendo Dios, plenamente Dios, tiene la capacidad de ver y reconocer con todo tipo de detalle lo que está delante de Él. Y Él lo interpreta, Él nos da la realidad de lo que le va a acontecer. Son versículos en los que no damos pie. Realmente, tal vez una de las mayores frustraciones mías esta semana ha sido decir, Señor, esto es tan profundo que es imposible llegar ahí. Pero Jesús va a mirar hacia adelante y nos va a dar un poquito una visión de lo que va a tener lugar cuando Él muera en la cruz. Y Él lo hace en un contexto muy especial, Si os acordáis, el domingo por la mañana, domingo de Ramos, Él entró a Jerusalén siendo proclamado por las multitudes, Hosana, el Rey de Israel. Todas las multitudes que habían ido a la Pascua tenían la firme esperanza de que hubiese llegado el momento en el que el Mesías iba a coger la espada e iba finalmente a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Lunes, el Señor se va, tiene una cena íntima. En la casa en Betania, en aquel lugar está Lázaro, está María, que vuelca el perfume a sus pies. Martes, Jesús entra nuevamente a Jerusalén. Pero en vez de coger una espada para echar fuera a los romanos,
lo que él hace nuevamente, y esto no está registrado en Juan, en el restante de evangelios, es coger un látigo y limpiar nuevamente la hipocresía religiosa del pueblo de Israel. Él limpia el templo. Él se levanta en contra de la curia sacerdotal de su tiempo para sanar la verdadera religión de Israel. Y después de ese momento, uno podría esperar, bueno, después de limpiar el templo, ahora ha llegado el momento en el cual él va a coger la espada y va a destruir a sus enemigos. Y tal vez con esa esperanza en mente, se le acercan dos griegos. Griegos que posiblemente fuesen plenamente griegos. No solamente helenos, no judíos helenos de habla griega, seguramente fuesen gentiles con todas las de la ley. Se acercan a Andrés y quieren una entrevista con Jesús. Es curioso, Andrés siempre que aparece en el Evangelio es para llevar a alguien a Jesús. Andrés es el hombre que siempre acerca a alguien a Jesús. Cuando estos griegos llegan a hablar con el Señor, las multitudes estaban a su alrededor. La expectativa latente de que el Mesías iba a liberar finalmente a Israel. Y el Señor, de repente, dice las siguientes palabras. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, esas son buenas noticias. ¡Es gloria! Bueno, estamos hablando de gloria. ¿Dónde está la espada? Cortemos cabeza de romanos. Bueno, un poco bestia hablar en estos términos, ¿no? Y entonces Jesús sigue diciendo, él va a explicar de qué gloria está hablando. Y sigue diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es la gloria de la que Jesús está hablando. Tú coges un grano, púlelo todo lo que quieras, lo limpias, lo guardas en una cajita de cristal y lo pones como un trofeo en el salón de tu casa y se va a quedar solo. Por muy bonito que sea el grano. Pero si ese grano lo lanzas a tierra y en tierra es hundido y muere, va a llevar mucho fruto. Jesús tiene que morir. La gloria de la que Él está hablando es la gloria de la cruz. Pero Él nos llama a participar de esa gloria juntamente con Él. Él nos llama a morir juntamente con Él. Versículo 25, Él nos dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por lo tanto, Jesús anuncia que va a morir en la cruz, pero Él nos llama a participar con Él. Él es el precursor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él va delante de nosotros, Él abre el camino. Él va a la cruz en nuestro lugar, pero también va a la cruz como nuestro ejemplo. Él nos llama a seguir la senda que Él va a caminar en primer lugar. Y por lo tanto, después de invitarnos a participar con Él de esta realidad, Él nos va a hablar en qué consiste. Versículos 27 al 36, Él nos va a decir, yo quiero invitarte a caminar conmigo en este lugar, pero quiero que sepas a dónde estás yendo. Quiero que veas cómo yo voy contigo, voy delante de ti en el camino. Por lo tanto, en los versículos 27 al 36, donde lo que tenemos es una teología de la cruz, Jesús nos va a hablar de lo que va a acontecer en este lugar. Yo quiero ver 4 cosas sobre este preludio de la cruz, esta perspectiva que Jesús tiene de lo que va a ocurrir. 4 cosas que encontramos en estos versículos. La primera de ellas, la agonía de Jesucristo, versículos 27, 28a. La agonía de Jesucristo. La segunda, la gloria de Jesucristo, versículos 28b al 30. La tercera de ellas, la victoria de Jesucristo, versículos 31 al 32. Y la cuarta es la luz de Jesucristo, versículos 33
al 34. Así que con la ayuda del Señor vamos a ir meditando en cada uno de estos versículos para considerar todas estas verdades que son preciosas acerca de nuestro Salvador. La primera de ellas, la agonía de Jesucristo, versículo 27 y 28, dice lo siguiente el Señor. Escuchad estas palabras, hermanos, escuchad. Dice, ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Versículo 27 dice, mas ahora está turbada mi alma. La palabra turbar hace referencia a una gran agonía, a una agitación de espíritu, ansiedad. Podríamos hablar de un horror, un terror extremo. Es la palabra que la Escritura utiliza cuando habla del espanto de los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, cuando venía a la barca en medio de la gran oscuridad, y dice que quedaron completamente aterrorizados delante de aquella realidad. Aterrorizados, es la misma palabra que se utiliza cuando un ángel se le aparece a Zacarías junto al altar y el hombre se llena de horror, de espanto. Y ahora esta palabra es utilizada para hablar de lo que Jesús estaba sintiendo. Ahora, querida iglesia, si Jesús dice ahora está turbada, aterrada, horrorizada mi alma, deberíamos preguntarnos sinceramente, ¿qué puede traer ansiedad al corazón de aquel que es Dios? Sí, Dios hombre. Sí, pero Dios. Sí, en su humanidad. Sí, pero en su plena deidad. Amigo, este no es un hombre cualquiera. No lo es. Sencillamente no lo es. Este es el hombre que aplaca las tormentas, que levanta a los muertos, que sana las enfermedades, que echa fuera los demonios. Hermanos, no puede ser ligero lo que turbe el espíritu del Señor de los mares y las estrellas. De aquel que sana a los enfermos, levanta a los muertos y acalla la tempestad. Uno se tiene que preguntar sinceramente, ¿qué puede hacer que el alma de Jesús se estremezca? ¿Qué puede hacer que el alma de Jesús se estremezca? Bueno, podríamos pensar en los sufrimientos físicos que él tenía por delante. Imaginaos, como dije anteriormente, él tenía la capacidad extraordinaria de prever y de entender absolutamente todo lo que él iba a experimentar. Y viéndolo con semejante lucidez, él ya podía experimentar un principio de la agonía que todavía estaba por venir. Nosotros no hacemos eso de manera perfecta, pero lo hacemos de manera un poquito parcial también, especialmente cuando tenemos que ir al dentista. No, vas antes de ir al dentista ya prevés un poco lo que está por delante. Pero claro, Jesús no preveía ir al dentista, ¿no es verdad? La agonía de los látigos en las espaldas, la corona de espinas en su sien, los clavos atravesando sus manos, el insoportable peso de colgar en aquella cruz, fiebre, moscas, ahogamiento, dolor, muerte. Él tenía la capacidad de prever y ver que todo eso estaba por delante. Pero ¿qué decir entonces de los sufrimientos emocionales que el Señor iba a experimentar? Posiblemente esto le estuviese hablando el martes, o sea, poquitos días después. Uno de los suyos le traicionaría. Todos sus discípulos le abandonarían en el momento de mayor necesidad. Pedro, el principal de los 12, negaría con juramento haberle conocido. Los líderes religiosos de la nación le acusarían de ser un falso profeta y enemigo del pueblo. Todos aquellos a los que él había amado, servido y sanado, ahora gritarían en medio de la multitud, «¡Crucifícale!», por temor y cobardía. De modo que soledad, injusticia, traición, desnudez vendrían sobre él desde todos aquellos a los que él había amado. Todos estos sufrimientos son inimaginables para nosotros, no logramos entenderlos, pero yo quiero deciros que ninguno de estos sufrimientos es suficiente para entender el estado de turbación en el que Jesús estaba.
No lo es. En efecto, algunos mártires en la historia de la iglesia tuvieron que sufrir las mismas cosas y lo hicieron con gran valentía y valor, con gran tenacidad y determinación. Solamente para contaros una historia, un mártir llamado Justino Mártir, siglo II, mientras iba a ser comido por los leones en el Coliseo romano, le escribió una carta al emperador de su tiempo diciéndole lo siguiente: podrás quitarnos la vida, pero jamás nos harás daño. Interesante, él no dijo ahora está turbada mi alma. Él fue con firmeza y determinación al martirio. De modo que no, tiene que haber algo más que turbe el corazón de Dios. Tiene que haber algo más que lleve al corazón divino a sentirse completamente aterrado de cara a lo que él iba a experimentar. Hermanos, hermanas que estáis en este lugar, Jesucristo estaba agitado ante la insoportable visión de la copa de la ira de Dios. Él no temía al dolor físico ni al dolor emocional, pero sí al sufrimiento espiritual insoportable que tenía por delante de él. El juicio divino que caería sobre él con todo su furor, no porque él lo mereciera, sino porque él vino a tomar nuestro lugar. Y era el amor profundo que él tenía por el Padre y la pureza más santa de todo su ser, lo que hacía para él una visión insoportable. Ver que el ceño fruncido de su Padre y la vara de su castigo caería plenamente sobre sus espaldas. Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesús citando Salmo 22:1. Ahí lo tenéis elocuentemente. Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está la razón de su turbación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta turbación llegaría a su clímax en el Getsemaní. Todavía no estamos en el Getsemaní, sería un poquito más adelante, cuando Jesucristo en oración derramaría gotas de sangre debido al estrés tan profundo que estaba experimentando por esta turbación. En palabras de un antiguo teólogo llamado Jonathan Edwards, hablando acerca de Getsemaní, él dice, en ese momento Jesús tuvo una idea cercana de ese horno de ira en el que iba a ser echado. Fue llevado a la boca del horno, que en breve vería por dentro, y parado, vio sus salvajes llamas. Y eso fue lo que llenó su alma de sufrimiento y oscuridad. Hermanos, a partir de aquello que turba al Hijo de Dios, aprendemos dos elocuentes enseñanzas para todos los hombres, para todos aquellos que estamos aquí. Leo de nuevo el versículo 27. Dice, ahora está turbada mi alma, ahora está turbada mi alma. La primera lección es para aquellos que permanecen en su rebelión y es una solemne advertencia a todos los que estáis en este lugar. Hermanos o amigos que estáis aquí, no es una absoluta insensatez mantenerse indiferente ante aquello que aterraba tanto al Hijo eterno de Dios. ¿No es una locura vivir de un modo indiferente ante la realidad inminente del juicio divino? Es una locura. Mirad al Hijo. Los hombres temen muchas cosas. La pérdida del trabajo, el deterioro de los bienes materiales, la enfermedad propia o de seres queridos, accidentes, no aprobar en un examen. Pero 1 entre 1000 o 100.000 conoce algo del verdadero temor de Dios. Y ese es el único temor digno de ser abrazado en el corazón humano. Isaías capítulo 8, versículos 12 al 13 dice lo siguiente: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen. Cambio climático, pandemia, crisis económica, tiranos y dictadores, anticristos y reyes de las tinieblas. No temáis
a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. Por lo tanto, este temor es una solemne advertencia a aquellos que se mantienen en rebelión delante de Dios. Pero al mismo tiempo, quiero deciros algo, esta turbación de Jesús también habla a los creyentes. Habla a cada uno de aquellos que ya no temen la ira de Dios. Y quiero deciros algo, este temor de Cristo nos otorga a nosotros un gran consuelo y una gran esperanza. Esta turbación nos recuerda que aunque no sea fácil llevar nuestra cruz, sabemos que Jesús ha participado antes de nuestro sufrimiento. Amén. Es verdad que la senda del discipulado no se puede transitar sin una medida de turbación, sin batalla, sin heridas, sin dolor, pero Jesucristo, cabeza de su pueblo, ha pasado por ella antes de nosotros para llevarnos por el camino. Jesús no nos llama a pasar por ningún lugar por el que Él no haya pasado primero, haya salido victorioso y nos lleve con la victoria. Gloria al Señor por eso. Homilía sobre el Evangelio de Juan, San Agustín. Siempre tengo que citar algo de San Agustín, ¿no es verdad? No os preocupéis, que no le pongo velas. Pero que me gusta. Es una bendición. Mirad lo que él dice de esto. Me seguirás más, porque me interpongo de forma que aguantes. Has oído dirigida a ti la voz de mi fortaleza. Muere. Oye en mí la voz de tu debilidad. Turbada está mi alma. Te procuro fuerzas para correr y no freno tu andar, sino que tomo sobre mí lo que temes y guardo el camino por el que debes seguir. Qué lindo es el Señor. Hermano, Jesucristo bebió el cáliz amargo que acompaña al sufrimiento. Él bebió la ira de Dios para que ese sufrimiento, ese cáliz amargo, ya no esté presente en el sufrimiento de los santos. Vamos a sufrir, pero este sufrimiento no va a estar. En efecto, la cruz del creyente, a diferencia de la cruz de Cristo, es una cruz que emana de su gracia, de su amor y de su misericordia. Él bebió la ira para que yo pueda beber su paz. Gloria al Señor. Qué ganas de saltar, pero me controlo. No voy a saltar, me voy a controlar porque... Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, la tentación de Jesús era huir. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Quiere decir, cada partícula de mi ser te ruega, Padre Santo, que me liberes de esta agonía. ¿Y no era pecado sentir eso? No era pecado. En efecto, ¿podría Jesús haber orado de ese modo o no? Perfectamente. En efecto, lo hizo en el Getsemaní. Pero si lo hubiese hecho con todas las de la ley, punto, hubiese sido librado. No se lo dijo a Pedro. Le dijo, si yo quisiera, Pedro, legiones de ángeles vendrían a este lugar y me liberarían de la muerte. Pero eso implicaría el juicio y el padecimiento de todo mi pueblo. Pero Jesús tuvo que luchar con la tentación de huir de esa senda de la cruz. ¿Qué diré, Padre? ¿Qué diré? Sálvame de esta hora. Hermano, quiero decirte algo. Luchar con el temor contra la tentación no es pecado. No lo es. A veces pensamos, solamente glorificaré a Dios en mi paz y en mi gozo. No, a veces lo glorificamos en nuestra férrea agonía, en la turbación, mientras luchamos para seguir adelante. Y eso es tan bello para Él, como el gozo, la paz y la alegría. Mirad a nuestro Salvador, mirad a Cristo. Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre,
sálvame de esta hora. No lo hizo. ¿Cómo Jesús enfrentó esta agonía? Él dice dos cosas. La primera es, mas para esto he llegado a esta hora. La segunda es, Padre, glorifica tu nombre. La primera es, mas para esto he llegado a esta hora. La segunda es, Padre, glorifica tu nombre. Jesús no cedió a la tentación de huir de la cruz porque él sabía su cometido. Para esto he llegado a esta hora. Anteriormente en el Evangelio de Juan él siempre decía, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado. Ahora él dice, la hora ha llegado. Ahora es el momento. La sombra de la cruz ya está delante de él. Él debe haber pensado en eso siempre, porque desde el principio él sabía que él había venido como un cordero que tenía que morir. ¿Os acordáis las primeras palabras de Juan el Bautista cuando lo vio junto al río Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No debe haber habido un día en la vida de Cristo desde que tenía conciencia propia, cuando fue creciendo, que él no mirase a ese lugar. Claro, lo veía a distancia todavía, pero ahora ya estaba cerquita. Y cada vez él era más consciente de su cometido, de su propósito, de su misión. Y cuando la turbación es extrema, él sabe quién es. Para esto he venido, Señor. Yo no te puedo pedir que me quites de aquí, porque para esta hora he llegado, como dijo Esther. ¿Se acordáis de la reina Esther? Esta es la hora. No puedo huir del rey. Tengo que ir a él para salvar a mi pueblo. No puedo huir. Si él no extiende su cetro, estoy muerta. Pero para esta hora he llegado. Y Jesús dice lo mismo. Él sabe quién es. Y por eso avanza. Pero sobre todas las cosas, amada iglesia, Jesús quiere la gloria del Padre. Versículo 28. Finalmente lo que le hace, lo que acalla su alma y le hace vencer la tentación de huir, es decir, Padre, glorifica tu nombre. Por encima de mi autopreservación, mi deseo es que, Padre, tú muestres tu gloria, la belleza, la excelencia de tu persona, de tus atributos, de tus obras. Eso es lo que yo quiero, Padre Santo. Yo quiero que tú muestres tu belleza y tu gloria en mí. Sobre todas las cosas, Padre, glorifica tu nombre. Creyente, cuando tengas que pasar por esta senda, recuerda estas dos cosas. Recuerda, para esto me ha puesto Cristo, para caminar con Él. Para esta hora he llegado, para esta hora he llegado. Y ora constantemente diciéndole, Padre, por encima de mi autopreservación, yo quiero que tú muestres tu gloria en mí. Ese es mi deseo, Señor. Ese es el deseo de tu siervo, que tú muestres tu gloria. ¿Qué hace el Padre? El Padre, versículo 28, segunda parte, dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Por lo tanto, cuando el Hijo le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre, el Padre le responde del cielo diciéndole, lo he glorificado, Hijo, y lo volveré a glorificar. ¿Por qué el Padre le responde del cielo? Hermanos, solamente hay 3 ocasiones en los evangelios donde el Padre habla desde el cielo, cuando Jesús es bautizado y comienza su ministerio, en el monte de la transfiguración, y ahora en esta ocasión, cuando Él está experimentando esta profunda agonía. ¿Por qué el Padre le habla al Hijo? Bueno, le habla porque le ama, le habla porque quiere consolarle, le habla porque le quiere honrar. Hijo, hasta aquí lo he glorificado en todo tu ministerio, en todas las señales que has hecho. Pero hijo, lo voy a glorificar una vez más. En tu muerte voy a mostrar mi gloria como nunca, como en ningún otro lugar. Y de todos modos, Jesús nos dice que el motivo principal de aquella voz no era Él, sino nosotros. El Señor dice, mira, que sepáis que esa voz no ha venido tanto por mí, como ha venido por vosotros. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el Padre habla a toda aquella multitud que estaba alrededor de Cristo?
Toda la multitud tiene que escuchar la voz celeste. ¿Y por qué nosotros la tenemos que escuchar? El Padre diciendo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, lo glorificaré otra vez. ¿Sabéis por qué? Y ahora es lo que yo creo, podéis evaluar y meditar en esta interpretación. Yo creo que Jesús se lo dice, porque ante nuestros ojos la cruz podría parecer todo menos gloria. Todo menos gloria. Aquello no era lo que los judíos estaban esperando del Mesías. De modo que el Padre, para ratificar y certificar de que en efecto aquello sería gloria, lo dice desde el cielo. Da su palabra. Dice, Hijo, lo glorificaré. Pero lo extraordinario es la reacción de la gente ante la voz del cielo. ¿Qué dice la gente, iglesia? Algunos dicen, ha sido un trueno. Esos son los materialistas, ¿no? Interpretándolo a partir de los ojos modernos, ese es el escéptico, el ateo, ¿no? El materialista. ¡Ey, eso ha sido un trueno! No sé si has escuchado a gente decir, mira, si Dios me hablase desde el cielo, si Él claramente alzase su voz, yo creería en Él. Bueno, aquí lo tiene, aquí lo tiene. Habló desde el cielo. ¿Y qué dice la gente? Bueno, algunos dicen, no, mira, que ha sido un trueno. Y luego tienes el místico, el supersticioso, que dice, no, ha sido un ángel. Ha sido un ángel. Pero nadie da con la tecla. Solamente Jesús da con la tecla. ¿Sabes? Si tú no oyes la voz de Dios en Cristo, no la oirás en ningún otro lugar. Si tú me preguntas, ¿por qué no supieron y no discernieron la voz de Dios? Porque hacía tiempo que no discernían la voz de Dios. La tenían delante de ellos hacía tiempo y no la oían. En el principio era la voz, la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú eres incapaz de ver y oír a Dios en Cristo, no lo harás en ningún otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque el gran problema de la incapacidad humana para discernir y entender la voz de Dios no es un problema de orden puramente intelectual o de un problema de evidencias, es un problema de la incredulidad y la rebelión del propio corazón. Yo no quiero su gloria y por lo tanto no oigo su voz. Es un problema de rebelión. Por lo tanto, todos aquellos que estaban alrededor de Jesús no pudieron entenderlo. Amigo que estás en este lugar, la voz del Señor te suena como un trueno a ti. ¿O tú la entiendes? ¿O tú piensas que es un ángel volando y pululando por ahí? Si tú me preguntases, yo quiero conocer la voz del Señor. Yo quiero verle, yo quiero conocerle de verdad. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Pon tus ojos en Él. Y de manera muy especial en su cruz. Quédate mirando. Quédate leyendo. Quédate meditando. ¿Dónde? En su palabra. Hasta que puedas ver y conocer su voz. La voz del cielo habló, ratificando la gloria de Cristo. Sí, las agonías vendrían, pero la gloria también. Y ahora llegamos a los versículos 31 y 32, en los cuales vemos la victoria de Jesús en la cruz. Versículo 31, 32 dice, estos son los versículos claves de toda esta porción. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mira qué fuerte lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor está diciendo, ahora es el juicio de este mundo. El juicio de este mundo va a acontecer ahora en mi muerte en la cruz. El mundo será juzgado. Ahora, esto hay que entenderlo. La Escritura es clara, es diáfana al afirmar que llegará el día en el que Dios juzgará a todo hombre. Todas las naciones vendrán y tendrán que rendir cuentas delante del Rey. En ese día el Señor dará justa retribución a aquellos que le han rechazado, redimirá a su pueblo y restaurará todas las cosas. Y la Biblia nos dice, ese día está por venir. Pero Jesús nos dice, ahora es el juicio de este mundo. Diciendo, bueno,
Aquello que va a venir, lo vais a ver aquí. Vais a ver un preludio, vais a ver el principio de lo que va a ocurrir plenamente en el día final. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y eso es lo que ocurrió en la cruz. Es un preludio del juicio final. Primero, en la cruz vemos el juicio de Dios por el pecado cayendo con todo su furor en la persona del Hijo. En ese lugar los juicios divinos se están manifestando con todo su furor en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora todos aquellos que depositen su fe en Él ya no se encuentren bajo el juicio de Dios. Él está absorbiendo, llevando el juicio sobre sí, para que ahora el verdadero creyente, aquel que pone su fe en Jesucristo, cuando piensa en el juicio de Dios, no tenga que mirar hacia adelante, sino que tenga que mirar hacia atrás. Él sepa que el juicio ya pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 8:33 al 35 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió llevando la condenación, mas aún también el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De modo que cuando el cristiano quiere considerar el juicio de Dios sobre su vida, debe mirar hacia atrás, debe mirar a Jesucristo. Para el creyente ya no hay juicio venidero, porque el juicio ya pasó. Ahora es el juicio de este mundo. En la cruz, Jesús llevó el peso del pecado de su pueblo. Pero no solamente eso. En la cruz, Jesús comenzó a restaurar todas las cosas. Todas las cosas. Mira cómo Él sigue diciendo. Él dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es fuerte. En otras palabras, mediante mi muerte en la cruz, dice el Señor, yo voy a despojar a Satanás de su dominio sobre este mundo. Él ya no tendrá dominio sobre este mundo. Y bueno, esto hay que explicarlo un poco, ¿no es verdad? Es evidente que el mundo sigue bajo la influencia del diablo. Bueno, es posible que algunos aquí no crean en él, pero es cada vez más difícil no creer en él, te lo digo de verdad. Los tiempos que estamos viviendo empiezan a apuntar a un mal mayor que se expresa cada vez de manera más categórica y evidente en toda la sociedad. Pero bueno, ¿en qué sentido entonces en la cruz Jesús venció al diablo? ¿En qué sentido Él lo ha despojado? ¿De qué lo ha despojado? ¿Qué es lo que le ha quitado? Bueno, podríamos todo un sermón de esto, pero quiero solo destacar a partir de 3 textos bíblicos, porque esto es la Biblia la que tiene que responder en qué sentido esto ocurre, en qué sentido el diablo es echado fuera. Y yo quiero decir que en la cruz Jesús le quita a Satanás 3 arpones. 3 arpones que él tiene en su aljaba. 3 arpones, 3 flechas. La primera de ellas, el primer arpón es el arpón de la condenación. De la condenación. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice la palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos. Yo venía en el coche hoy pensando eso. Yo venía a la iglesia diciendo, Señor, tú me has perdonado de todos mis pecados. Eso es tan grande, Señor. Pero sigue diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora sigue diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo ya no nos puede condenar.
Seguimos pecando, hermano. Seguimos luchando contra el pecado todos los días. Pero cuando Él intenta hacerlo, cuando Él intenta entrar a aquel lugar donde está el Padre para acusar a los santos, el Padre le dice, fuera. Mi hijo ha clavado eso en la cruz. Y cuando Él venga sobre ti con eso, le dice, fuera. Yo confío en la cruz de Cristo. Satanás ha sido echado fuera. Se le ha quitado el arpón de la condenación, hermano. Y eso es poderoso. En segundo lugar, se le ha quitado al diablo el arpón del temor a la muerte, del temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Vean lo que dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí es, por cuanto los hijos son humanos, naturaleza humana, carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¡Wow! Por medio de su muerte y resurrección, Jesucristo le quita al diablo el arpón del temor. Y es uno de los más fuertes, hermano, ¿no es verdad? ¿Quién no lucha con el temor? ¿Quién no batalla contra él? Yo soy el hombre más cobarde en la faz de la tierra. Que yo predique es una expresión del poder de Cristo. Pero mirad, me estoy predicando. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor le quitó al diablo el arpón del temor a la muerte. Y es a partir de esa realidad que Él nos hace vencer todos y cada uno de nuestros temores. Hermano, hay gente que no sale de su habitación por miedo, que se toma pastillas todos los días, que es incapaz de vencer un temor. Esclavos toda la vida del miedo. ¿Y quién no lucha con el miedo? Pero fijaos, el Señor le ha quitado ese arpón a Satanás, el temor a la muerte. En tercer lugar, y este es un poco más difícil, pero con este ya voy a ir terminando, así que está bien que sea más difícil y terminamos. Isaías 25, del 6 al 8. Habla de la obra de la cruz, pero habla de la obra de la cruz de un modo alegórico, como siendo un gran banquete que el Padre nos ofrece en el monte. Poéticamente, Isaías dice lo siguiente: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y ahora, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. El último arpón que el Señor le quita al diablo es el arpón del engaño, de la mentira y de la ceguera espiritual. En aquel lugar el Padre deja claro que Él es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Que el suyo es un carácter bondadoso. Él le quita al diablo la mentira y el engaño, mostrando el carácter bondadoso, gracioso y amante del Padre. Por eso en el versículo 32 Jesús afirma categóricamente: si yo fuere levantado de la tierra, esto es crucificado. Cuando los judíos mataban a alguien, le tiraban piedras y caía muerto, pero los romanos lo colgaban en una cruz. De modo que todos sabían que cuando se hablaba de levantar a alguien, se estaba hablando de la cruz. Jesús dice: cuando yo fuere levantado, Él dice, a todos atraeré a mí. Claro, ¿quiénes son esos todos? ¿Quiénes son todos? Os daré mi interpretación.
Yo creo que el todos aquí es el todos que habla de su pueblo, de todos aquellos que el Padre le dio, de todos aquellos que son suyos. Ellos vendrán, ellos lo verán. No creo que esté hablando de un todo genérico que abre las puertas al que quiera. No. Él está diciendo, si yo soy levantado, los míos me verán y vendrán a mí. Los que el Padre me dio, vendrán a mí. Esta es la mejor noticia para evangelizar y hacer misión, hermano. Que si predicamos el Evangelio y hablamos de Cristo y este crucificado, Él va a traer a los suyos así. Él lo hará. De manera infalible serán salvos cada uno de los suyos. Por lo tanto, el diablo ya no nos engaña. El diablo ya no nos condena. El diablo ya es incapaz de atarnos en las prisiones del temor, en las catacumbas del temor. Tenemos que luchar con todas estas cosas todos los días. Contra la condenación, contra el temor, contra la mentira. Pero lo hacemos como cristianos, hermano. Puestos nuestros pies en la cruz de Cristo, en el que murió y resucitó entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Por lo tanto, en último lugar, y ya no voy a entrar porque ya es largo, andemos en su luz. Amén. Andemos en su luz. Andemos como hijos de luz. Andemos en la luz de su palabra. Andemos en la luz que Él nos otorga por medio de su cruz. Cristo, queremos agradecerte por haber ido a la cruz en nuestro lugar, haber derramado tu sangre en aquel lugar para darnos una tan grande victoria. Victoria contra la condenación, el temor, la mentira, el engaño, la muerte. Señor, yo quiero pedirte que tú nos des fe. Haznos crecer en la fe. Señor, danos corazones humildes para creerte a ti. Danos, Señor, la gracia de vivir andando como hijos tuyos, día a día, en la esperanza de gloria, amándote a ti, amando a nuestro prójimo, Señor, y siguiéndote, padeciendo por tu causa, sabiendo que tú has sido delante de nosotros. Te lo pedimos, Cristo, en tu santo nombre. Amén. Amén, amén, amén.